Imagina que estás caminando tranquilamente por la calle, empieza a llover, sacas tu paraguas, todo normal, pero esperas un momento. Y si te dijera que esa lluvia no es una lluvia tan inocente como parece, sí, suena un poco dramático, pero existe lo que se llama lluvia ácida. Y no es la lluvia que quema como en las películas, aunque sí puede causar bastantes problemas en el mundo real. La lluvia ácida es básicamente precipitación, como lluvia, nieve o niebla, que contiene sustancias contaminantes. Estas sustancias hacen que el agua más ácida sea lo normal. Para que lo entiendas fácil, el agua de la lluvia siempre tiene un poquito de acidez natural, pero cuando hay contaminación de por medio, ese nivel se dispara. ¿Y de dónde sale esa acidez extra? Pues muy sencillo, del aire que respiramos. Cuando ciertas sustancias contaminadas se mezclan con el vapor de agua, en la atmósfera se transforma en ácidos y luego, ¡boom!, caen la lluvia directamente al suelo. Lo curioso y preocupante es que no siempre vemos el problema a simple vista. No es como si la lluvia cambiara de color o hiciera ruido raro. Es silenciosa, invisible, pero con efectos muy reales. Piensa en ello como si el cielo estuviera mezclando ingredientes, sin que nos demos nada de cuenta. Y cuando llueve, esa mezcla cae sobre bosques, ríos, ciudades e incluso sobre nosotros mismos. Pero tranquilo, en este vídeo vamos a ir paso a paso. Primero entenderemos bien qué es, luego cómo se forma y más adelante descubrirás los 5 grandes problemas y efectos que la provocan. Así que quédate, porque lo que parece solo lluvia, en realidad es una historia mucho más interesante de lo que te imaginas. Exactamente. Prepárate porque aquí es donde empieza la magia, pero una magia un poco contaminada. Todo comienza en el aire que nos rodea. Sí, ese mismo aire que respiramos cada uno de los días en los que vivimos. En él viajan unas sustancias invisibles llamadas gases contaminantes. Y los dos principales culpables tienen nombre y apellido: el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. No hace falta que memorices los nombres. Quédate con esto. Son gases que salen prácticamente de fábricas, coches y centrales eléctricas. Ahora, imagina el cielo como una enorme cocina. En esa cocina, estos gases se mezclan con algo muy común, el vapor de agua que hay en la atmósfera. Y aquí ocurre la transformación. Cuando estos gases reaccionan con el agua, se convierten en ácidos, así, sin más, como si estuvieran preparando una receta química en pleno cielo. Una vez que estos ácidos ya están formados, se quedan flotando dentro de las nubes, esperando su momento. Y ese momento llega cuando empieza a llover. Entonces, esas gotillas cargadas de ácido caen sobre la tierra en forma de lluvia, nieve o incluso niebla. Pero aquí hay algo aún más sorprendente. La lluvia ácida no siempre cae en el mismo lugar donde se produce la contaminación. El viento puede transportar esos gases durante cientos o incluso miles de kilómetros. Es decir, un país puede contaminar y otro completamente diferente puede recibir esa lluvia ácida. Como si el problema viajara sin pasaporte. Así que, en resumen, la lluvia ácida es el resultado de una cadena de eventos: contaminación, mezcla en la atmósfera, reacción química y, finalmente, precipitación. Y aunque todo esto ocurre muy lejos de nuestros ojos, sus efectos llegan directamente a nuestro planeta. Pero ojo, porque lo que viene ahora es aún más importante. En el siguiente capítulo vamos a descubrir por qué se produce esta contaminación y cuáles son sus causas principales. Primero hablemos de las fábricas. Muchas industrias queman combustibles fósiles como el carbón o el petróleo para producir energía. Y al hacer esto, liberan esos gases contaminantes de los que hablamos anteriormente. Es como si cada fábrica fuera una especie de chimenea gigante enviando humo al cielo. Luego están los coches, sí, esos vehículos que usamos para ir al trabajo, al cole o hacer la compra. Cada vez que encendemos el motor, se generan gases contaminantes que terminan en la atmósfera. Imagínate millones de coches funcionando al mismo tiempo. El aire empieza a cargarse bastante. Otra gran fuente son las centrales eléctricas. Estas plantas producen la electricidad que usamos para cargar el móvil, ver YouTube o encender las luces, pero muchas de ellas aún dependen de combustibles contaminantes, así que, mientras nos dan energía, también contribuyen al problema. Y ojo, porque no todo es industria y transporte, también hay causas naturales. Por ejemplo, las erupciones volcánicas liberan gases similares, aunque siendo sincero, la mayor parte de la lluvia ácida hoy en día viene de la actividad humana. Es como si el planeta estuviera recibiendo constantemente pequeñas dosis de contaminación que poco a poco se acumulan en la atmósfera. Y aquí viene algo importante. Todo esto está conectado. Lo que hacemos en una ciudad, en un país o incluso en un continente puede terminar afectando a lugares muy lejanos.
Así que, en pocas palabras, la lluvia ácida no aparece de la nada. Es el resultado directo de cómo producimos energía, de cómo nos movemos y cómo funciona nuestra sociedad. Pero ahora que ya conocemos las causas, prepárate, porque en el siguiente capítulo vamos a ver el primer gran problema que provoca la lluvia ácida. Y créeme, afecta a algo que todos necesitamos, la naturaleza. Así que, vamos allá. Directamente a las hojas de los árboles. Los debilita, los daña e incluso puede hacer que pierdan su capacidad para realizar la fotosíntesis correctamente. Es como si a los árboles le quitaras su fuente de energía. Pero la cosa no se queda aquí. La lluvia ácida también llega al suelo y aquí ocurre algo clave. Arrastra nutrientes esenciales como el calcio o el magnesio, que son fundamentales para que las plantas crezcan sanas. Imagina que el suelo es como una despensa llena de alimentos, pero las plantas, después de la lluvia ácida, vienen y empiezan a vaciar esa despensa poco a poco. Y aún hay más. Además de quitar nutrientes, puede liberar sustancias tóxicas al suelo, como el aluminio, que resulta muy dañino para las raíces. Es como si, además de quedarse sin comida, las plantas tuvieran que lidiar con el veneno en su propio entorno. El resultado, árboles más débiles, crecimiento más lento y mayor vulnerabilidad a enfermedades, plagas o cambios de clima. Un bosque que antes era fuerte empieza, y mucho, a deteriorarse. Y esto no solo afecta a los árboles. Recuerda que los bosques son hogares de muchísimos animales. Si los árboles se debilitan, todo el ecosistema empieza a tambalearse. Es como una cadena. Si falla una pieza, todas las demás se ven afectadas. Así que aunque la lluvia ácida no derribe un árbol de un día para otro, actúa como un enemigo silencioso, debilitando la naturaleza poco a poco. Pero esto es solo el comienzo. En el siguiente capítulo veremos otro problema muy serio. ¿Qué pasa cuando esta lluvia llega al agua que bebemos y a los ecosistemas acuáticos? Y créeme, ahí las consecuencias también son bastante impactantes. Ahora imagina un lago tranquilo, agua cristalina, peces nadando, plantas acuáticas creciendo, todo en equilibrio. Pero de repente empieza a llover y esa lluvia no viene sola. La lluvia ácida cae sobre montañas, bosques y ciudades. Y poco a poco esa agua termina viajando hacia ríos y lagos. Es como si todo lo que cae del cielo hiciera un recorrido hasta llegar a estos ecosistemas. ¿Y qué pasa entonces? Que el agua de estos lugares comienza a volverse más ácida de lo normal. Puede que a simple vista no lo notes. El agua no cambia de color ni empieza a burbujear como en una película, pero químicamente todo está cambiando. Y aquí es donde empiezan los problemas de verdad. Muchos peces y organismos acuáticos son extremadamente sensibles a los cambios en el nivel de acidez. Incluso pequeñas variaciones pueden afectarles muchísimo. Imagina que estás acostumbrado a vivir en un ambiente cómodo y de repente, sin aviso, todo cambia. Eso mismo le ocurre a los peces. Algunos no pueden reproducirse, otros tienen dificultades para sobrevivir y los más sensibles simplemente desaparecen. Pero no solo afecta a los peces, también impacta a pequeños organismos como el plancton, que aunque no lo veas mucho, es la base de toda la cadena alimentaria acuática. Si el plancton desaparece, todos los demás empiezan a caer como fichas de dominó. Y aún hay algo más. La lluvia ácida puede hacer que ciertos metales tóxicos, como el aluminio, se disuelvan en el agua. Esto es especialmente peligroso porque puede dañar las branquias de los peces, dificultando y mucho su respiración. Es como si el agua, que debería ser su hogar seguro, se volviera poco a poco inhabitable. Y claro, todo esto no solo queda en la naturaleza. Los ríos y los lagos también son fuente de agua para ti, para los humanos, para mí. Así que cuando estos ecosistemas se ven afectados, indirectamente nosotros también entramos en la ecuación. En resumen, la lluvia ácida convierte lugares llenos de vida en entornos cada vez más hostiles, sin que muchas veces nos demos cuenta. Pero aún hay más. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo este problema no solo afecta al agua, sino también a los animales en general y a toda la biodiversidad del planeta. Hasta ahora hemos hablado de árboles, ríos y lagos, pero hay algo que conecta todo eso, los seres vivos que dependen de estos ecosistemas. Porque sí, la lluvia ácida no solo afecta a plantas o al agua, afecta a la vida en general. Imagina un ecosistema como si fuera una gran red. Cada especie, desde el insecto más pequeño hasta el animal más grande, está conectada con los demás. Ahora imagina que empiezas a romper alguno de estos hilos poco a poco. Eso es exactamente lo que provoca la lluvia ácida. Por ejemplo, cuando los bosques se debilitan, muchos animales pierden su hogar. Aves que anidan en los árboles, ardillas que viven en ellos, insectos que dependen de sus hojas, todo se ve afectado. Es como si de repente les quitaras su casa. Y en el agua pasa algo similar. Si los peces desaparecen, los animales que se alimentan de ellos también lo sufren. Aves, mamíferos e incluso otros peces. Toda la cadena alimentaria empieza a desajustarse. Pero aquí viene lo más importante. La biodiversidad empieza a disminuir.
La biodiversidad es básicamente la variedad de vida que existe en un lugar. Cuantas más especies hay, más equilibrio y resistente es ese propio ecosistema. Pero cuando llega la lluvia ácida, muchas especies no logran adaptarse, algunas migran, otras disminuyen y otras desaparecen. Es como si el planeta fuera perdiendo poco a poco piezas de su propio puzzle. Y cuanto menos completo está el puzzle, más frágil se vuelve todo. Además, hay especies que son especialmente sensibles a estos cambios, como los anfibios. Ellos tienen una piel muy delicada y cualquier cambio en el agua o en el entorno pueden afectarles directamente. Por eso, muchas veces son los primeros en sufrir las consecuencias. En resumen, la lluvia ácida no solo daña lugares, rompe conexiones, altera equilibrios y pone en riesgo la vida misma. Y lo más importante es que todo esto ocurre de forma silenciosa, sin grandes explosiones ni desastres visibles, pero con efectos más que reales. Pero espera, porque aún hay algo que nos toca todavía más cerca. En el siguiente capítulo vamos a hablar de cómo la lluvia ácida puede afectar directamente a los seres humanos, y es cuando la historia deja de ser solo naturaleza y empieza a ser también sobre nosotros. Hasta ahora hemos visto cómo la lluvia ácida afecta a bosques, ríos y animales, pero seguro que te estás preguntando, vale, ¿y esto a mí en qué me afecta? Buena pregunta, porque aunque la lluvia ácida no te va a caer encima y quemarte, como en las películas, estate tranquilo, sí tiene consecuencias reales para nuestra salud. Pero ojo, el problema no es tanto la lluvia en sí. El verdadero problema está en el aire que respiramos. Recuerda esos gases contaminantes de los que hablamos antes, los que salen de coches, fábricas y centrales eléctricas, esos mismos gases que luego forman la lluvia ácida. Pues bien, antes de convertirse en lluvia, ya están en el aire, entrando en nuestros pulmones. Y aquí es donde empiezan los efectos. Estos contaminantes pueden irritar las vías respiratorias, haciendo que respirar sea más difícil, especialmente para personas con problemas como el asma. Imagina intentar respirar con normalidad, pero sentir que el aire no está del todo limpio. Eso, con el tiempo, pasa factura. Además, puede empeorar causando enfermedades respiratorias que ya tenías y aumentando el riesgo de problemas pulmonares. Pero no solo eso, la lluvia ácida también puede afectar al agua y a los alimentos. Por ejemplo, si los metales tóxicos llegan a los ríos o suelos, pueden entrar en la cadena alimentaria y aunque no los veamos directamente, todo termina conectado. Es como un efecto dominó invisible. Y hay algo más importante todavía. Las personas más vulnerables son las más afectadas. Niños, personas mayores o quienes ya tienen problemas de salud son los que más sufren las consecuencias. Así que, aunque la lluvia ácida no sea algo que podamos ver fácilmente, sí es algo que puede influir en nuestra calidad de vida. Así que, en resumen, no es solo un problema ambiental, también es un tema de salud. Pero aún nos queda un último problema por descubrir, y este afecta a algo que vemos todos los días. Sí, y créeme, la lluvia ácida tampoco perdona ahí. Hay que ver las consecuencias al detalle, hay que conocer el problema que muchas veces pasa por alto. Después de todo lo que hemos visto, como estábamos diciendo, bosques dañados, ríos contaminados, animales en peligro, problemas de salud, problemas en la cadena alimentaria, ¿qué pasa si todo esto continuara durante años o décadas o siglos? Aquí es donde entramos en las consecuencias a largo plazo. Imagina el planeta como un sistema perfectamente equilibrado. Cada elemento cumple una función. Los árboles producen oxígeno, los océanos regulan el clima, los animales mantienen el equilibrio de los ecosistemas. Ahora imagina que ese equilibrio empieza a alterarse poco a poco. La lluvia ácida, aunque actúe lentamente, tiene efectos acumulativos, es decir, no es solo lo que pasa hoy, sino que se va sumando día tras día. Por ejemplo, los suelos que pierden nutrientes no se recuperan de la noche a la mañana. Un bosque dañado puede tardar décadas en volver a ser como antes, si es que se logra. En los ecosistemas acuáticos, algunas especies que desaparecen pueden no volver nunca. Y cuando una especie desaparece, no es solo una pérdida aislada, es como quitar una pieza clave de un sistema. Con el tiempo, esto puede llevar a ecosistemas más pobres, menos diversos y mucho más frágiles. Y hay algo aún más importante. Todo esto puede influir en un equilibrio global del planeta, afectando ciclos naturales como el del agua, el carbono o el de los nutrientes. Es como si estuviéramos tocando un mecanismo muy complejo, sin saber exactamente hasta dónde pueden llegar las consecuencias. Además, a largo plazo, los efectos también se sienten en nuestra vida diaria. Menos recursos naturales, más costes económicos, más problemas ambientales y todo se va acumulando. Pero aquí viene la clave de este capítulo. Aunque el problema es serio, no es irreversible. La lluvia ácida es un claro ejemplo de cómo nuestras acciones tienen impacto, pero también de cómo podemos cambiar las cosas. Muchos países ya han reducido significativamente este problema gracias a leyes ambientales, energías mucho más limpias que conocemos en Tu Futuro Sostenible y tecnologías menos contaminantes. Es decir, cuando se toman decisiones correctas, el planeta responde. Así que todo no está perdido. En el siguiente capítulo
En el último capítulo vamos a hablar de algo fundamental. ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir la lluvia ácida y ayudar al planeta? Después de todo lo que hemos descubierto, hay una pregunta clave que seguro tienes en la cabeza. Vale, ¿y qué podemos hacer nosotros? Porque sí, el problema es grande, pero la solución también empieza con pequeñas acciones. Primero hay algo fundamental, reducir la contaminación del aire. Recuerda que la lluvia ácida comienza con esos gases contaminantes, así que si reducimos esas emisiones, estamos atacando el problema desde la raíz. Por ejemplo, podemos empezar con algo tan simple como usar menos el coche. Caminar, ir en bici o usar transporte público no solo ayuda al planeta, también puede mejorar tu día a día. Imagina que miles o millones de personas hacen pequeños cambios como ese. El impacto sería enorme. Otra clave importante es apostar por energías limpias. Somos muy defensores de ello. La energía solar, eólica o hidráulica no generan los mismos contaminantes que los combustibles fósiles. Eso hay que tenerlo muy claro para un futuro sostenible. Cada vez que usamos energía más sostenible, sí, estamos ayudando a que haya menos ingredientes para formar lluvia ácida. Tan simple como eso. También está el papel de las empresas o las industrias. Clave, clave, clave. Hoy en día existen tecnologías que reducen las emisiones contaminantes, como filtros en fábricas o combustibles más limpios. Y cuando los gobiernos establecen normas más estrictas, las cosas empiezan a cambiar de verdad. Pero no todo depende de grandes decisiones. Tú, yo, cualquiera, podemos aportar nuestro granito de arena. Ahorrar electricidad, reciclar, consumir de forma responsable. Todo suma. Es como si cada acción fuera una pequeña gota, pero esta vez, en lugar de ser lluvia ácida, es una lluvia de soluciones. Y hay algo aún más poderoso, la información. Cuantos más entendamos estos problemas, más conscientes seremos y mejor decisiones tomaremos, por supuesto. Así que el simple hecho de estar viendo este vídeo ya es un paso hacia la dirección correcta. Así que en resumen, la lluvia ácida es un problema serio, sí, pero también es una oportunidad para hacer las cosas mejor, porque al final, cuidar el planeta no es solo una opción, es una responsabilidad que compartimos todos y desde Tu Futuro Sostenible te recomiendo que te suscribas, que compartas y que entiendas el valor de esta información. Muchas gracias por escucharme, un abrazo muy grande y nos vemos en próximos vídeos.